Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Montaño Barbosa, tengo 51 años, vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, soy de formación comunicólogo, eh, actualmente estoy estudiando la maestría en sexualidad humanista y acompañamiento de grupos en el Centro de Estudios Superiores Moshpikil, aquí en San Cristóbal de las Casas. Eh, Me parece que es muy importante que los hombres entremos en espacios de contacto como esta convocatoria de hombres despiertos que afortunadamente uno de mis docentes me hizo llegar. Este tipo de encuentros eh, me parece que son indispensables en momentos como los que estamos viviendo, momentos en los cuales tenemos que reflexionar como hombres en muchos de los aspectos en los cuales nos cuesta mucho trabajo tener espacios de reflexión, sobre todo en momentos como este de pandemia y de cuarentena voluntaria o obligatoria, que nos encierra en espacios físicos y también en espacios mentales, a veces en compañía, a veces en soledad, pero siempre con nosotros mismos. Eh, Creo que es muy importante y muy valioso que en estos momentos exista, como digo, una iniciativa como esta, eh, porque, bueno, en mi experiencia creo que estoy en un lugar privilegiado en el sentido de que, bueno, en San Cristóbal de las Casas hay muchos centros de investigación sobre muy diversos temas, no solamente temas de género, pero sí creo que es un espacio pequeño con posibilidad de tener contacto en muy diversas corrientes de saber y de conocimiento. Y aún así me parece que es muy difícil poder sentar a más de dos hombres a hablar de cosas que no tengan que ver solamente con el fútbol, eh, el, el alcohol o las mujeres. Eh, a mí me ha costado mucho trabajo tener espacios de reflexión con compañeros que por otro lado tienen una, un sólido eh, pues un sólido conocimiento de asuntos de género, gente que ha trabajado sobre sí mismo, y aún así uno de los temas que siempre sale a la discusión es la enorme dificultad que tenemos los hombres para sentarnos más de media hora a reflexionar sobre nosotros mismos. Esto es precisamente uno de los temas que a mí me parece que son básicos y, y, y muy necesarios, ¿no? Eh, para esta plática creo que tocaré de alguna manera pues prácticamente todos los ejes temáticos que son el miedo a sentir, hombres y porno, sexualidad, hombres y violencia, paternidades afirmativas, diversidad sexoafectiva, ser hombre en tiempos feministas y sentido de la vida. Creo que todos los temas, todos los ejes temáticos de una manera u otra nos involucran y también son temas muy de muy delicada y muy difícil reflexión para los hombres, ¿no? Eh, para empezar, el miedo a sentir me parece que es una situación que, que está presente en todas y cada una de las actividades que ejercemos como hombres, ¿no? Bueno, el área de investigación en la cual estoy empezando a reflexionar y a trabajar en cuanto al protocolo de actuación que vamos a tener en el próximo año
tiene que ver con pues con procesos de reflexión en grupos de hombres que hemos ejercido violencia. Y digo hemos porque me parece que es muy fácil distanciarse y hacer como que podemos estudiar al hombre que ejerce violencia como si fuera un asunto que no nos compete o que nos toca solamente por afuera, ¿no? Creo que uno de los aspectos más importantes de la reflexión que debemos hacer como hombres es nuestro papel en procesos donde la violencia contra la mujer, contra eh, personas menores y mayores de edad, contra nosotros mismos, contra nuestros pares, eh, eh, es una de las cosas que creo que deben de tratarse con mayor urgencia, debido a que, bueno, pues es un tema que es pues de la mayor importancia y al cual eh, se le asigna muy poco espacio, ¿no? Para esta plática, con la idea de tener un poquito de orden, me pretendo centrar en algunos de los eh, textos que he escrito recientemente con respecto al tema de investigación que estoy llevando en la maestría de sexualidad humanista, y pues algunas de mis propias reflexiones, ¿no? Entonces, eh, con respecto al tema de los hombres y su relación con el ejercicio de las violencias, pues me he dado cuenta que no puedo abordar el tema desde un distanciamiento objetivante. Yo también soy hombre y también he ejercido violencia. Y si me decido abordar este tema, lo tengo que llevar a cabo como parte de mi propio grupo de estudio, no desde una perspectiva desapegada como investigador, ¿no? Eh, en los módulos, los diferentes módulos que hemos trabajado a lo largo del primer año de la carrera de sexualidad, pues debo decir que yo soy el único hombre en un grupo reducido, somos 5 integrantes y soy el único hombre, y pues me ha tocado en buena medida pues eh, fungir como representante del patriarcado, aunque bueno, eso ha sido como mucho tema de reflexión, de burlas y de risas y también de confrontaciones muy fuertes, ¿no? Creo que todas y todos somos representantes sanos del patriarcado, y porque pues hemos nacido en este ámbito y no nos podemos salir de él, ¿no? Creo que nadie ha salido del patriarcado con vida. Y pero bueno, sí me ha tocado por parte de mis compañeras muchas confrontaciones con respecto a lo que ellas ven y perciben y viven todos los días en su propia relación con otros hombres, y pues me toca, ¿no? Ser un poco como espejo, como caja de resonancia de sus reflexiones y de las mías propias, ¿no? Eh, pues tuve, debo decir, mucho tenía yo dos temas de investigación como muy presentes. Quería investigar acerca de cómo es que los hombres transgénero construyen su idea de masculinidad, a partir de qué parámetros y con qué elementos. eh, Tengo contacto con un grupo muy heterogéneo y muy valioso de hombres trans que me han permitido entrar a su realidad y a su cotidianidad por vía de WhatsApp. eh, pero digamos que mi propio desarrollo dentro de la carrera y todo lo que mueve al interior de mi persona,
el contacto con temáticas que algunas las conocía y otras me parece que son novedosas para mí. Bueno, me hizo ver que era de capital importancia empezar a trabajar desde mis saberes y de mi experiencia personal en la construcción de pues algunos elementos de reflexión con respecto al ejercicio de las violencias, ¿no? Bueno, les comento rápidamente cuáles son los parámetros de este protocolo de investigación sobre lo que pretendo hacer de acompañamiento y reflexión grupal con hombres que ejercemos violencia. El tema general de la investigación pretende indagar a través de grupos de trabajo, entrevistas semiestructuradas y reconstrucción de historias de vida acerca de las formas, los contextos y los tipos de violencia que los hombres ejercemos en contra de mujeres, niñas, niños y personas mayores, así como con otros hombres y con nosotros mismos. Y los mecanismos de evasión que empleamos para no involucrarnos en la reflexión acerca de la violencia que ejercemos en contra de las mujeres concretamente, porque me parece que uno de los aspectos que más llama mi atención es que cuando hablamos de temas de violencia de género y violencia feminicida, los hombres desaparecemos de la discusión. Pareciera que la violencia feminicida le ocurre solamente a una especie aparte de nosotros que se llaman mujeres y que nosotros no nos vemos involucrados, ¿no? Siempre ejercemos a nivel general, no estoy diciendo que todos lo hagamos, pero me parece que es una conducta muy repetida, ejercemos una distancia como si esto que ocurre todos los días en contra de mujeres que sufren violencia fuera practicado por otras personas que no son como nosotros, que no somos hombres, porque efectivamente los hombres ejercemos el 95-98% de las violencias en contra de las mujeres y y buena parte de la violencia que ejercemos contra otros hombres, ¿no? Entonces creo que es para mí muy importante empezar a tener reflexiones desde nosotros acerca de cómo es que vivimos la violencia cotidiana y cómo la ejercemos y cómo la sufrimos también, ¿no? Mi pregunta de investigación tiene que ver con qué elementos familiares, sociales, y qué parte de las historias personales de los hombres nos predisponen a tener conductas y comportamientos violentos hacia las mujeres, niñas, niños y personas mayores, así como con otros hombres y contra nosotros mismos. ¿Por qué los hombres solemos evadir la responsabilidad y nos cuesta tanto trabajo involucrarnos en el debate acerca de la violencia contra las mujeres, mientras esta no ocurra con personas de nuestro entorno cercano, ¿no? O sea, solamente nos sentimos involucrados con respecto al tema de la violencia cuando tocan a una de nuestras mujeres, y esto lo estoy poniendo entre comillas porque no son nuestras, pero son mujeres que forman parte de nuestro entorno cercano, ya sean familiares, ya sean amistades, ya sean nuestra pareja. Solamente en ese momento nos sentimos involucrados, ¿no? Y creo que después, si esto no ocurre en este entorno cercano, de inmediato ejercemos un mecanismo de distanciamiento que nos hace decir sí, es muy mala la violencia contra las mujeres, pero como si la ejercieran otras personas diferentes a nosotros, ¿no? Como si nosotros fuéramos también invulnerables al ejercicio de la violencia, y creo que eso no es cierto. Cómo nos enfrentamos los hombres a la reflexión acerca de nuestras conductas violentas hacia las mujeres, hacia otros hombres y hacia nosotros mismos también es un tema, una pregunta de investigación para mí, ¿no? Y para encontrar respuestas a estas y otras preguntas,
pues pretendo conformar un grupo de reflexión con hombres que reconozcan, primero que nada, que en sus relaciones y de maneras sutiles y también directas, alguna vez han ejercido violencia, ¿no? Creo que forma parte así como para formar parte de este grupo, pues lo primero que tenemos que hacer es como una reflexión acerca de nuestras propias violencias, no algo que ocurra afuera, sino también adentro de nosotros mismos, ¿no? Y también, bueno, pues la idea es crear espacios de reflexión en torno al ejercicio de masculinidades no violentas. Eh, Resulta para mí importante enfocarme en las propias conductas, las formas sutiles y también las directas, en cómo ejercemos las diferentes violencias, y pues con la idea de marcar un antes y un después en el trabajo de campo, ¿no? O sea, si pretendo establecer una evaluación o no sé, algún mecanismo que me permita percibir a nivel personal y también a nivel grupal acerca de la violencia en general, y de cómo identificamos eh, estos momentos de violencia en las relaciones, eh, en las historias presentes y pasadas, y los antecedentes familiares que tenemos en el imaginario como hombres de lo que deben ser los roles masculinos y los femeninos, ¿no? Este asunto de qué es lo que debe ser un hombre y qué es lo que debe ser una mujer, y como estas contradicciones entre lo que pensamos que debe ser y lo que en efecto es, generan espacios violentos, ¿no? Eh, para lograr esto, bueno, pues creo que es necesario integrarme o formar parte de un grupo de reflexión conformado por hombres que estén interesados en trabajar temas de violencia y que estén interesados en trabajarlos a fondo, ¿no? Que no sea un asunto de pues asistir a una plática, o participar de manera esporádica en espacios, ¿no? Sí, me gustaría trabajar con un grupo de hombres que se comprometan a trabajar los temas de violencia con la idea de deconstruir los paradigmas del estereotipo de qué es lo que es ser hombre, ¿no? Lo que decía hace un momento. Así como avanzar en la construcción de manera colectiva de un modelo de atención e intervención para el manejo y prevención de la violencia ejercida por nosotros los hombres en contra de mujeres, niñas, niños, personas mayores, en contra de otros hombres y en contra de nosotros mismos, ¿no? Creo que este es un aspecto también muy importante, reflexionar acerca de cómo es que los primeros sujetos de nuestras violencias somos nosotros mismos, ¿no? Cómo asumimos conductas de riesgo, cómo de, negamos nuestra posibilidad de ser eh, pues objeto de nuestro propio cuidado, ¿no? Cómo delegamos los cuidados de nuestra persona en otras personas, y cuando estas situaciones no se dan, nosotros no ejercemos cuestiones de cuidado de la salud, alimentación, cuidados básicos, como nos cuesta mucho trabajo formar parte de esta red de cuidados que siempre terminamos delegando en alguien más, ¿no? Pues creo que la mayoría de los estudios acerca de la violencia de género perpetrada por hombres se centran principalmente en abordar la problemática que viven las mujeres violentadas, así como niñas, niños y personas adultas mayores, ¿no? Lo cual me parece que está muy bien, pero en muy pocas investigaciones que yo haya visto se han enfocado en dilucidar cuáles son las causas que hacen a los hombres tener y repetir dichas conductas violentas, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace ser violentos? Pocos trabajos de acompañamiento se dirigen a la reflexión y al manejo de las conductas agresivas en hombres que han ejercido violencia,
y mucho menos en hombres que nos asumimos como no violentos, ¿no? Es muy, eh, en los procesos que he tenido talleres y momentos de reflexión con otros compañeros, lo primero que nos cuesta más trabajo es asumirnos a nosotros mismos como entes eh, que podemos ejercer y también sufrir violencia, ¿no? Es uno de los temas como tabú en los procesos de reflexión. Yo no soy una persona violenta. Es como el primer postulado que ejercemos. Si estoy aquí en este espacio conviviendo con ustedes, es porque yo no soy violento, ¿no? Y no es cierto. Creo que una de las cosas más importantes también es entender que las masculinidades tienen, por desgracia, uno de los elementos principales es el ejercicio de las violencias, pero no eh, pretendo, me gustaría llegar como a la conclusión de que no es el elemento definitorio, ¿no? O sea, los hombres no somos solamente violentos. Violencia y masculinidad no tienen por qué ser un sinónimo, y creo que es importante que empecemos un trabajo serio desde nuestras propias historias, desde nuestros propios saberes como hombres, a reflexionar más allá de la agenda que las mujeres tienen en procesos de reflexión propios de ellas. Creo que nosotros también tenemos que empezar a hacer ese mismo trabajo, ¿no? Y con nuestra propia eh, agenda. Creo que es una cosa como muy importante sí entender que, bueno, pues las mujeres tienen un, una historia de más de 100 años de reflexión sobre sí mismas, y que en ese sentido a nosotros nos hace mucha falta empezar con estos procesos, ¿no? Para mí lecturas como la de Monique Wittig acerca de la categoría del sexo, que habla de que el sexo es eh, una categoría de opresión, que es como una clase social en la cual eh, la clase social hombre y la clase social mujer tienen relaciones de sumisión y opresión. Para mí fue una lectura muy esclarecedora de cómo es que nos ven y cómo es que nosotros no nos vemos, ¿no? A mí me resulta una de las cosas más interesantes la diferencia en cómo las mujeres suelen ver nuestros procesos eh, y cómo nosotros mismos los percibimos, ¿no? Las enormes diferencias entre entre la percepción que tienen las mujeres acerca de nosotros y las que tenemos nosotros mismos, ¿no? Y también la percepción que nosotros tenemos acerca de las mujeres y sus procesos, esta negación de los avances innegables que ellas han tenido, y esta burla que es un asunto eh, muy frecuente con respecto a la al menosprecio que tenemos con muchísima frecuencia con respecto a procesos de reflexión feminista, ¿no? Eh, Creo que la reflexión acerca del ser hombre no solamente pasa por el ejercicio de la violencia, pero necesariamente tiene que detenerse durante un buen momento eh, en esto, ¿no? Para poder aspirar a tener otros espacios de reflexión acerca de la afectividad, acerca de la paternidad, de las paternidades afectivas, de la expresión
de la afectividad y de los sentimientos, creo que tenemos que pasar primero por este tema, este enorme tema pendiente, ¿no? Creo que, bueno, en varios momentos he hablado eh, con, con mi hijo tiene 22 años, mi hijo Diego, que se ha convertido, bueno, desde un principio en un enorme maestro acerca de cómo buena parte de estos procesos de reflexión eh, pasan por las explicaciones que con infinita paciencia me ha dado acerca de temas como los asuntos de los feminismos, nuestro papel como hombres, eh, no sé, recientemente con respecto a estos movimientos del 8M y el 9M, tuve como varias discusiones con mi hijo y me fue como dando eh, luces acerca de temas que yo pensaba que tenía ya muy manejados y que me doy cuenta de que pues todos los años de reflexión que he tenido con respecto a las masculinidades pues son apenas el principio de algo, ¿no? Que tiene que profundizarse, ¿no? Eh, y bueno, una de las reflexiones que he tenido es acerca de que primero que nada pues hay muchos feminismos, eh, no solamente se trata de un solo feminismo, sino de muchas corrientes, este, que, que no veo un equivalente entre los hombres, de un proceso de reflexión equivalente, ¿no? Eh, Sobre todo en hombres que queremos vernos fuera del estereotipo machista y bueno, yo siempre he pensado que el machismo es algo así como tener un perro bravo en casa, ¿no? Que todos llevamos dentro y que a veces no se deja amarrar, ¿no? Y a veces lo entrenamos para la pelea, ¿no? Eh, Mientras unos cuantos queremos mantener esta fiera aplacada y no se trata de negarla, sino de tenerla en el espacio que le corresponde, eh, la sociedad nos enseña que tenemos que ser bien machitos y que debemos entrenar a nuestro perro para que en la pelea mi perro sea el más bravo de todos, ¿no? Eh, Tiene que ser el más cabrón, el más fuerte, el que se imponga sobre los demás. Este, Tiene que ser el campeón de la manada, ¿no? Creo que es uno de los mandatos que tenemos como muy clavados como hombres y que es una de las primeras cosas que tenemos que deconstruir. Eh, También creo que no con matar al perro se acaba la rabia, ¿no? No se trata de matar una parte de nosotros mismos y de negarla, porque de cualquier manera sobrevive, permanece agazapada y es una parte de nosotros que ha sido mantenida con temor, que ha sido golpeada y que enseña y que aprende que la única manera de relacionarse con el mundo es a través del golpe y de la violencia, ¿no? Creo que no se trata nada más de pretender matar al perro, ¿no? No podemos extirparnos la agresividad, el enojo, la rabia, la respuesta violenta al no menos violento entorno, ¿no? Todo el entorno es violento y nuestra respuesta, eh, la más inmediata es también con agresividad, ¿no? Eh, Hemos recibido enseñanzas durante toda la vida de que no se elimina nada más por decreto o por buena voluntad, ¿no? De querer dejar de serlo. Eh, Creo que es necesaria una seria labor de reaprendizaje y un cambio de paradigmas y que tiene que empezar por lo mínimo, por nosotros mismos, por cada uno de nosotros
y creo que espacios como este son adecuados para empezar a deconstruir todas estas cosas que nos están matando. Eh, Creo que todas las enseñanzas que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, pues no se eliminan, como decía, por decreto, y no solamente por el deseo de terminar con una dinámica de violencia, pero es necesario empezar con ello para tener una labor de reaprendizaje, pues, que cambie primero que nada nuestras vidas como individuos, ¿no? Que nos ayude a cambiar de paradigmas como personas, y creo que es una labor inacabable y incansable de autovigilancia, porque este perro bravo del que hablo, que es parte mía y también es parte tuya, que me estás escuchando, eh, eh, más nos vale como hombres aprender a vivir con esto que habita dentro de nosotros, ¿no? Porque sus mecanismos es importante reconocerlos, y también rescatar lo que pueda ser rescatable de toda esta energía, toda esta fuerza. Eh, no se trata solamente de encerrarla y de tirar la llave, porque lo único que hace es crecer en la oscuridad, ¿no? Eh, Porque negar a nuestro perro bravo es también preparar el terreno para que la siguiente manifestación que tenga sea cada vez más agresiva y más violenta, ¿no? Eh, Creo que a lo largo de estos espacios de reflexión que he tenido en la maestría y con las pláticas recientes que he tenido con mi hijo, me queda un poco más claro. eh, También luego de ver todas las reacciones que hubo con respecto a las marchas del 8M y el paro nacional de mujeres del 9M, poco antes de que iniciara esta locura de la pandemia. eh, Creo que es importante que antes de sumarnos a una lucha encabezada por mujeres, que creo que también es algo que a varios hombres nos motiva, eh, ¿qué podemos hacer para frenar este asunto y para darnos cuenta de que no es algo que sea solamente nuestro único determinante el ejercicio de la violencia? eh, Creo que lo primero que debemos hacer como hombres que queremos participar en un diálogo enriquecedor con las mujeres, es primero que nada es, que tenemos que ponernos a protagonizar nuestra propia lucha, ¿no? Contra nuestros propios paradigmas, y para liberarnos de la opresión del estereotipo machista que desde antes de nacer nos han incrustado en nuestro disco duro y que tan eficientemente cumplimos, ¿no? Creo que antes de, de llamarnos aliados en las luchas feministas, ¿cómo podemos hacerlo si ni siquiera hemos empezado nuestros propios procesos de reflexión? ¿Cómo pretendemos cambiar el guión de esta absurda película hiperviolenta, gore, eh, si no comenzamos por reescribir nuestros propios guiones como hombres que ejercemos violencia? Y bueno, aquí salen con frecuencia estupideces como yo no soy violenta, chingada madre, ¿no? O ellas también son violentas. La inmediata respuesta de ellas también son violentas, ellas también nos maltratan, a nosotros también nos matan. Creo que ya va siendo tiempo de que abandonemos estos um, argumentos de niños pequeños, ¿no? Ella empezó, ella fue, yo no fui, a nosotros también nos matan, ¿no? Sí es cierto, la mayor parte de los asesinatos ocurren en contra de hombres, y quienes nos matan, caray, otros hombres. Y en el caso de las mujeres, bueno, pues todos los casos de feminicidio, estos 11 o 9 o 10 casos de feminicidio diarios que ocurren, ¿quiénes lo ejercen? ¿Otras mujeres? No, resulta que nosotros también, ¿no? Y eso resulta que
no forma parte de nuestra reflexión, no entiendo cómo es posible, ¿no? Creo que la mejor forma que tenemos como hombres de aliarnos a las luchas feministas es comenzar a juntarnos en espacios como este y reflexionar sobre nuestros propios temas, nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestras iras y cómo los expresamos de forma violenta la mayor parte de las veces, ¿no? Pero sobre todo también darnos cuenta de que la violencia no es el único aspecto que nos define como hombres, porque carajo, también tenemos una historia enorme de civilización, de reflexión, y que de repente nos olvidamos de ella con mucha facilidad, ¿no? Creo que podemos hacerlo mejor. ¿Y cuál es nuestro papel como hombres? Pues debería empezar por una seria reflexión acerca de qué es ser hombre en este siglo XXI de post-pandemia. Creo que cualquier día es bueno para empezar a mirarse hacia adentro y reconocerse como un elemento que pertenece, sí, efectivamente a un patriarcado hegemónico, discriminador, injusto, hiperviolento, pero que no tenemos por qué seguir el guión que nos están marcando, ¿no? Y bueno, como lo decía, no podemos salirnos del patriarcado, no hay un mundo exterior a ese patriarcado, no podemos meternos en una nave espacial y salir del patriarcado para llegar a dónde. Tampoco es posible separar a los sexos para que nos vayamos a vivir a planetas diferentes y que así termine la violencia, porque ni así terminará, ¿verdad? Ni siquiera teniendo el planeta Marte y el planeta Venus ocupados por sexos diferenciados, eso terminará con la violencia, ¿no? Creo que es el enemigo a vencer realmente es la profunda indiferencia con la que vemos estos asuntos y la poca profundidad en la reflexión para poder cambiar las cosas, ¿no? Bueno, pues me quedan muchísimas cosas en el tintero, muchas cosas de las cuales hablar, del ejercicio de nuestra sexualidad, de una sexualidad más abierta y más satisfactoria para los hombres, que también creo que ahí hay un enorme trabajo por hacer, porque es creo que la solución a las violencias no pasa por la represión de las violencias, sino por el encontrar caminos alternativos. Uno de ellos, efectivamente, creo que es el de las paternidades afectivas y las sexualidades no violentas. Creo que es una buena parte del ejercicio de la violencia tiene que ver con los miedos y las restricciones y las represiones que tenemos como hombres, los altos estándares de desempeño a los cuales nos vemos obligados a responder y que no siempre cumplimos, y la frustración que eso trae, ¿no? Creo que a la violencia no se le soluciona con más violencia, sino sí con reflexión, pero también con alegría, con energía, con canalización de una energía más positiva, ¿no? Y bueno, sí, aprender de los procesos de reflexión acerca de la condición femenina y sus luchas de liberación. Creo que ahí tenemos todo un instructivo de qué es lo que tenemos que hacer, pero hacerlo también desde nuestra propia agenda, ¿no? Con nuestros propios temas. Tengo la dicha de tener
eh, varias amigas y compañeras que desde distintas ramas del feminismo eh, me dicen acerca de lo que ellas esperan que sean estos procesos de reflexión, y digo, sí, está muy chido, es muy interesante y es muy importante darnos cuenta de nuestros privilegios y de cómo los ejercemos, pero la palabra privilegios es una palabra heredada, y, y sí, antes de darnos cuenta de cómo los ejercemos, eh, también tenemos que ver cuáles son nuestras propias necesidades, ¿no? Más allá de lo que nos marcan las mujeres como nuestros asuntos pendientes, creo que tenemos que entender nosotros mismos cuáles son y qué es lo que nos duele, dónde tenemos eh, estas carencias que tenemos que subsanar de manera colectiva y también de manera personal, ¿no? Eh, Creo que los procesos de reflexión acerca de la condición masculina son mucho más recientes, eh, y creo que uno de los temas que a mí me genera mayor duda es eh, eh, tiene que ver con el uso de las palabras, ¿no? Eh, eh, Masculinidad se ha utilizado de maneras, de muchas maneras, ¿no? Se habla de masculinidades hegemónicas, de masculinidades violentas, y creo que sería bueno encontrar un término que sea equivalente al feminismo y que obviamente no sea ni masculinismo ni machismo, que tenga que ver con los procesos de reflexión de nosotros mismos, ¿no? La búsqueda de formas asertivas de relacionarnos con las mujeres, con otros hombres y con nosotros mismos, eh, renunciando a estos pesados yugos de la agresividad, la competencia, la violencia, la dominación y el ejercicio coercitivo del poder, ¿no? Masculinidad se ha usado en los últimos años de maneras confusas y hasta contradictorias desde mi punto de vista, ¿no? Eh, Se le ha usado como sinónimo de machismo cuando se supone que es totalmente lo contrario, ¿no? Pero muchas veces se emplea de manera indistinta y, eh, y no queda muy clara esta relación con estas nuevas formas de ser hombre que estamos buscando sin ser machos, ¿no? Eh, por eso frecuentemente suelto la pregunta con otros hombres, ¿se puede construir de manera colectiva un concepto que sea más claro, que evita confusiones y que defina más claramente las distintas formas posibles de ser hombres? Creo que es un asunto que si solamente conseguimos tener mayor claridad con eso, vamos a avanzar, vamos a tener un salto exponencial solamente con la definición de una palabra que define nuestros procesos de reflexión. Creo que sería un enorme avance, ¿no? Y es también una invitación que dejo aquí eh, abierta, ¿no? Porque no se trata solamente de acuñar un nuevo término, es también encontrar espacios de acercamiento como de diálogo entre hombres, que son de verdad tan difíciles de conseguir, donde hablemos de algo más de que de los temas que solemos hablar, ¿no? Fútbol, chicas, política, alcohol, dinero, eh, los autos, los espacios eh, de, de, de reproducción del capital, etcétera, ¿no? Creo que sobre todo en estos momentos de pandemia, porque
una cosa que estamos empezando a vislumbrar es que la vida cotidiana dejó de ser lo que antes era, ¿no? O sea, todos los procesos de cotidianidad a los cuales accedamos después de este proceso de pandemia, pues van a sufrir enormes cambios, ¿no? Eh, Creo que es, es también una oportunidad este, enorme para replantearnos qué es la nueva normalidad a la que queremos acceder, ¿no? O sea, queremos de verdad regresar a lo que teníamos antes, este, a esta situación de inseguridad, de miedo, de amenaza, eh, y a la violencia que se ha ejercido al interior de los hogares en todo este tiempo de encierro, ¿no? Las violencias sutiles y las más claras, y que no hemos podido darle respuesta ni solución en la mayor parte de los casos, ¿no? O sea, creo que esto que podíamos pensar que ocurría en otras casas, en otros espacios, eh, definitivamente ha pasado a ponérnoslo enfrente de nuestra cara, ya sea que vivamos con otras personas o incluso los que vivimos solos. eh, Nos hemos dado cuenta de que la violencia está a la orden del día, ¿no? Y que la ejercemos constantemente hombres y mujeres, y que podemos encontrar, creo yo, nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Eh, Porque en un encierro como el de nuestra propia casa, eh, que nos hacía sentir antes como un espacio de seguridad, pues nos damos cuenta de que sí, efectivamente no hay espacio más seguro, pero también no hay espacio más peligroso que el de eh, esta jungla dentro de la jungla, ¿no? Eh, y pues también ver hacia dónde vamos cuando por fin salgamos de este encierro, y qué es lo que queremos de nuestras vidas a partir de la sobrevivencia a esta pandemia, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues con esta reflexión me quedo, porque un poco se me acaban los, los temas de reflexión, y creo que es un buen momento no solamente para emitir nuestra palabra, sino para escuchar la palabra de otras personas, ¿no? Entonces, aquí dejo mi colaboración para este espacio de hombres despiertos. Ojalá y despertemos más y más, y salgamos de estos encierros virtuales y reales a los cuales eh, nos hemos habituado, ¿no? Celebro que existan espacios como este, me sumo a ellos, y espero que de aquí salgan cosas muy interesantes y muy importantes para compartir y aportar junto con otros hombres, y pues bienvenidos sean estos espacios, ¿no? Muchas gracias.